Dios lo bendiga, por favor pase conmigo a Hechos capítulo 12. Estamos estudiando las acciones de Pedro una vez que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido. El libro de Hechos registra hasta el capítulo 15 las intervenciones de este muy buen apóstol que aprendimos a conocer un poquitito más en estas clases. Esto no quiere decir que de ninguna manera que Pedro haya dejado de intervenir en la iglesia. Simplemente ocurre que a partir de ese capítulo, el libro de Hechos da cuenta mayormente, aunque no únicamente, de lo que hizo el apóstol Pablo. Bueno, pero todavía estamos con Pedro. Todavía vamos a ver un poquitito más de Pedro. Después de lo que hemos visto anteriormente, ahora vamos a verlo en acción, no es la primera vez que lo vemos en acción en Hechos, y acá en el 12 vamos a ver el entonces en que Herodes pensó que lo había matado lamentablemente a Jacobo, entonces pensó que como muchos de los judeanos habían celebrado esta maldita acción de este hombre, pensó que era una buena idea entrar a agarrarlos de a uno, no sé, vaya a saber qué pensó este maligno. En cualquier caso, lo tomó a Pedro y lo encarceló. Bueno, ahí estamos, en este contexto histórico que ustedes luego pueden revisar. Hechos 12, en el versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ven mover la palabra de Dios. Proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo siempre fue, siempre debe ser una cuestión de familia. Ese es un negocio de nuestra familia. Todos nosotros, hermanos en Cristo, donde sea que nosotros nos reunamos, nosotros cuando tenemos que ver con el reino de Dios o con el nombre del Señor Jesucristo, nosotros lo hacemos en familia. Uno de los nuestros cae preso, bueno, como en este caso, preso tras las barras o preso porque tiene algún inconveniente, algún problema, lo hacemos un problema de todos. Oramos, eso es lo que hicieron por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Me río porque yo ya me hice el videíto de todo esto que está ocurriendo, porque yo ya lo leí, entonces estoy contento porque esto va a terminar bien. Estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Dos soldados, dos cadenas en la cárcel, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, dale, Pedro, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Bueno, como dije, esta es una historia con final feliz, es muy agradable leer este tipo de cosas y cómo interviene la familia de Dios en la liberación de uno de los nuestros, porque no es uno de los suyos, Pedro es uno de los nuestros. Pedro es nuestro porque es hermano nuestro, aunque nunca lo hayamos conocido, pero ya tendremos ocasión de estar con él, de charlar con él. Bien, Pedro es liberado por el ángel, pero mientras ocurría esta liberación, él no se había dado cuenta de todos los detalles que estaban sucediendo. Él estaba como soñando todo esto. Fíjense lo que dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Del versículo 7 al 11 no sabía lo que estaba pasando, estaba siendo liberado por un ángel. Ahora entiendo, dice, volviendo en sí, que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué bárbaro! Hermoso. Bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro que causó tanta conmoción en este maligno gobernante? Bueno, Pedro había comenzado ya unos capítulos antes, había comenzado a pescar hombres, como dijo el Señor Jesucristo, le adelantó a él que Pedro haría, iba a pescar hombres. Bueno, nosotros en los siguientes capítulos podemos observar que en realidad había mucho revuelo, se había armado realmente un lío bárbaro, como decimos acá, al respecto de la circuncisión. Había varios de los nuevos creyentes, quiero decirlo entre comillas,
había varios de entre los nuevos creyentes que provenían de Israel, que decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Bueno, obviamente, como vamos a leer, eso llegó a ser un verdadero problema entre nuestros hermanos en ese entonces. Así que Pablo y Bernabé, entre otros, fueron llamados a Jerusalén a fin de reunirse con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión, que era un verdadero problema en aquel entonces. Pedro también estuvo, era lógico que Pedro estuviera porque él le ministró la palabra de Dios a Cornelio. Entonces, si había alguien que podía hablar de la salvación a los gentiles en ese entonces, era Pedro. Bueno, ubiquémonos en tiempo, ubiquémonos en el lugar y vayamos a Hechos 15, por favor. En el versículo 6 dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Todos nosotros sabemos, no estuvimos ahí, pero leímos todo lo que Dios quiso que nosotros nos enteremos acerca de eso, que los gentiles, la salvación también era para los gentiles. Versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Bueno, fíjense, este es nuestro Pedro, saliendo ahí a la palestra, ahí saliendo al cruce de un problema muy serio que se presentó en la iglesia del primer siglo. Él habló con valentía, él habló con convicción y lo que es más importante, él habló con la nueva verdad. Para nosotros no es nueva, que los gentiles, que la salvación es para todos. Para ellos no era ni siquiera nueva, era nuevísima. Acababa de estrenarse esa novedad. Se estaba develando, se estaba desarrollando en esos momentos. Esta realidad que tanto los gentiles como Israel tienen acceso a la vida por siempre, creyendo en el Señor Jesús, es historia conocida hoy, pero no lo era en aquellos momentos. La historia se estaba fabricando y luego se escribiría. Nosotros tenemos el privilegio de leer lo que ha ocurrido y tener un mejor entendimiento que ellos, así que no hacemos lo que sería un juicio anacrónico, sin tener en cuenta el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en estos momentos. Bueno, en el versículo 10 dice, Pedro continúa diciendo: bueno, si esto es lo que pasó, yo les puedo atestiguar, además de mí hubo otros 6 hermanos nuestros que atestiguaron que verdaderamente la salvación fue para los gentiles, porque vean, nosotros a este señor Cornelio y a toda su familia, una vez que le hablamos del Señor Jesús y ellos creyeron, hablaron en lenguas. ¿Qué más se necesita que eso? Entonces en el versículo 10 dice: ahora pues, les dice a los que estaban reunidos ahí en Jerusalén, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Clarísimo. Claro como el agua clara. Clarísimo. Nadie había podido llevar ese yugo. La cuestión acá a tratar en Jerusalén con los apóstoles y ancianos era inmensa. Fíjense, a partir del día de Pentecostés, la pregunta surge: ¿las personas serían salvas por la fe o por la obediencia a la ley de Moisés? Ustedes, yo, ya no tenemos esa duda. Esta gente la tenía, obviamente, por eso necesitaron reunirse. El sacrificio de la vida y la muerte de Jesús, ¿es suficiente para salvar a quien confía en Él o debemos añadir algún trabajo a aquel que hizo nuestro Señor a fin de hacernos salvos? ¿Ven? Esta era la cuestión. Pónganse en el lugar de esta gente. Era un verdadero problema, era un problemón que tenían que tratar y solucionar. Tenían que tener la claridad
de las Escrituras. Nosotros hoy día agarramos Efesios, agarramos Gálatas, agarramos Romanos y vamos de una página a la otra, así en cuestión de poco tiempo, qué sé yo, horas que le dedicamos al estudio, medio que nos vamos dando cuenta y con el tiempo realmente entendemos el total de lo que ha pasado y que hoy día es una realidad, pero para ellos era todo nuevo. Bueno, Pedro entonces les relató brevemente lo que ocurrió en Cesarea con Cornelio y su familia. Fue hiper obvio, súper recontra obvio que Dios había comenzado a recibir a los gentiles sin necesidad de circuncisión. Pedro les dijo, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Estaba hablando con gente que ya era renacida, eran hermanos nuestros, pero venían de la ley. Eso es, entonces él tiene que decir lo mismo que a nosotros. No hubo circuncisión previa en el caso de Cornelio y su familia. Calculo que Cornelio estaría muy agradecido como lo estaría yo. Así que no dolió nada, ni para Cornelio ni para ninguno de los hombres de su familia, ser renacidos del Espíritu de Dios. Gran cosa, fíjense el cambio inmenso que esto traía a la gente de aquel entonces. Bien, la pregunta es, siendo que Dios reconoció a los gentiles sin relación a la ley de Moisés, ¿por qué la iglesia no los reconocía de idéntica manera? Dios los reconocía como dignos de ser recibidos. ¿Por qué no los reconocían ellos como dignos de ser recibidos? Bien, es probable, digo yo, es probable, tan solo digo que es probable, que aquellos otros creyentes abrazaran la ley de Moisés no por la verdad que contiene, ningún problema con la ley sirvió hasta que vino Cristo, pero una vez que Cristo vino y hizo todo lo que tenía que hacer, digamos que ya la ley no es el camino a la salvación. El hacer las obras de la ley con fe no es más el camino a la salvación. El camino a la salvación es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Así que probablemente ellos la tenían así, la abrazaban a la ley de Moisés, no por la verdad que contiene la ley, sino por simple nostalgia. Si lo pensamos seriamente, en verdad nos daremos cuenta, arribaremos a la conclusión de que es ofensivo para Dios, si te pones a pensar, regresar a la ley que fue completada por nuestro Señor Jesucristo y que fue el ayo de las personas, el tutor de las personas, es lo que lo llevó hasta que viniera Cristo. Entonces Pedro correctamente dijo, ¿por qué tentáis a Dios? No aceptar entonces que la circuncisión no hacía ni hace falta como parte de los trabajos que debían hacer para ser salvos, es como decir que Dios se equivocó en darle salvación a los gentiles por la fe de Jesucristo y no por trabajos propios. De una manera lo decían de otra. En verdad, al decir una cosa estaban infiriendo la otra. Así hicieron los israelitas en Masa y en Meriba en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llevaría a cabo esa tentación a Dios? Bueno, pues poniendo el yugo que nadie en Israel pudo llevar. Esos hermanos judaizantes, debiera decir yo entre comillas, querían que los gentiles llevaran un yugo que ellos mismos no habían podido llevar. Versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está buenísimo todo esto que estamos aprendiendo, porque fíjense que nosotros estamos aprendiendo con Pedro y de Pedro
a través de las Escrituras. Entonces estamos aprendiendo, digamos, la manera práctica de poner en práctica lo que conoces de la palabra de Dios. Y con el tiempo vas conociendo más, entonces, bueno, haces las correcciones que tenés que hacer y te volvés al carril de la palabra de Dios. Eso yo lo veo tan humano a Pedro, así que es maravilloso que podamos hacer eso. Nosotros vemos a este hombre con el que podemos identificarnos en todo lo que tiene que ver con lo que trabajó con él el Señor antes y después de ser glorificado. Con nosotros no puede trabajar antes de ser glorificado, porque nuestro Señor, cuando nosotros conocimos la palabra de Dios y la creímos y renacimos del Espíritu de Dios, nuestro Señor ya estaba glorificado, pero trabaja de todos modos con nosotros. Lo vimos en Pedro y lo veremos un rato en Pablo, en Juan, y es por brevedad, porque uno podría, nosotros digamos que hoy esta es la parte donde concluyo yo, pero no es que concluye la palabra no termina hablando de la acción de nuestro querido Señor Jesucristo al día de hoy en todos nosotros, no termina, Dios mío. Continuará, y habíamos visto en clases anteriores que la acción de la interacción de nuestro Señor con los suyos no solo es ahora en esta administración, sino que va a seguir en el reino del milenio y luego en el reino por siempre. No va a dejar de estar presente en todo lo que tenga que ver con la iglesia, de la cual Él es el cabeza, Él es la cabeza del cuerpo. Bueno, Gálatas 2, por favor. Hubo una ocasión, que es la que vamos a ver ahora, en la que Pablo, quiero decir por revelación, lógico, si está escrito en la palabra es por revelación, no haría falta, pero lo que significa es que el Padre le debe haber dicho, o el Señor Jesucristo le debe haber dicho, que haga esta redargución a Pedro, que en un rato nosotros vamos a ver. Así que en esta ocasión que Pablo lo redarguyó a Pedro frente a la iglesia de Antioquía. Ojo, esto no significa, no nos autoriza a nosotros a redarguir a nuestros hermanos en público. Esta era una ocasión muy especial y van a ver, era un tema muy especial. No es que uno se toma, el lujo de directamente a ir y decirle a tus hermanos en dónde están mal en público para denostarlos, para desmerecerlos en público. Nada que ver, esto era muy específico, muy importante, y no solo Pedro tenía que enterarse, sino los que habían caído en la misma cosa en la que estaba Pedro. Quiero aclarar esto, esto no autoriza a hacer esto de manera pública por cualquier cosa. Bueno, acá Pedro seguía atado de alguna manera al legalismo que provenía de Jerusalén. Todos nosotros somos susceptibles al legalismo, porque tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, con nuestra pasada naturaleza caída, que nos indica erróneamente, por supuesto, que estaremos en buenos términos con nuestro Padre por nuestros propios esfuerzos y trabajos. Eso es lo que piensa el viejo Eduardo, pero ojo, el viejo vos también piensa lo mismo. Viste, que en realidad vos sos tan grande que esto lo hiciste porque vos sos grande. Eso es lo que demanda el viejo hombre. Pedro fue llevado a este error. Cualquiera entonces puede identificarse con esta debilidad, pero no hay que sacar a esta cuestión del contexto histórico. La inmensa verdad de la salvación por fe era una cosa nueva. Era impensada para los israelitas respetuosos de Jehová y obedientes a la ley de Moisés. En todo caso, uno pensaría que hoy es más fácil, pues nunca tuvimos que estar bajo la ley. Nuestras vidas, todas nuestras vidas, empezaron bajo la gracia, a menos que alguno acá tenga un poquito más de 2000 años. Si no veo ninguno en este grupo, quizás en donde ustedes estén. Pero si tenés menos de 2000 años, entonces vos cuando conociste la palabra de Dios y renaciste, ya renaciste en la época de la gracia. No hacía falta la ley para ser salvo. ¿Está bien? Gálatas 2, versículo 11 dice, Pablo es el que está hablando acá, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, digamos ahora, conforme a la nueva verdad del Evangelio. Ojo, ya no es más nueva para nosotros, para ellos era recontra nueva. Dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, che Pedro, si vos siendo judío vivís como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizar? ¿Ven? Esto es lo que estaba pasando. Segunda de Pedro capítulo 3. La única manera realmente de saber si estamos andando bien o mal es mediante la palabra escrita. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Hay que entender muy bien que en el momento en el que estaba ocurriendo este error, Pedro, Bernabé, probablemente muchos de los Gálatas y el resto habían vivido conforme a la ley de Moisés desde su nacimiento. Este cambio introducido por Dios mediante el Señor Jesucristo era inmenso, era nuevo y era desconocido para la mayoría. Gran parte del Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. A eso hay que sumarle la acción de Adán en nosotros, que esté o no esté escrita la palabra de Dios, que hace todo menos honrar a Dios. Eso es lo que hace nuestra nueva naturaleza. Cualquier cosa, menos honrarlo a Dios. Es la nueva naturaleza y nosotros, alineándonos con la nueva naturaleza en nosotros, que le damos honra a Dios. Bien. Pablo vio este error y en términos nada inciertos lo confrontó con toda la artillería. Vean, si ustedes se ponen a pensar, ahora van a ver acá en 2 de Pedro 3 en un ratito nomás, Pablo era un apóstol nuevito. Pablo estaba recién estrenado en realidad. Pedro pudo haber apelado al hecho de haber estado con el Señor, de tener más años que Pablo en este negocio. Pudo haberle dicho, ¿vos qué hablás, Pablo? ¿A qué fuiste a Damasco? A ver, recordame, ¿a qué fuiste a Damasco? Yo estaba ganando gente para Cristo, estaba sanando cojos a la puerta del templo, yo estaba escapándome de cárceles mientras vos nos perseguías. Sin embargo, no hay registro que haya dicho nada de eso. El mismo apóstol reconoce que algunas de las cosas que enseñaba Pablo, el mismo Pedro quiero decir, reconoce que algunas de las cosas que enseñaba Pablo eran tan nuevas que no eran debidamente entendidas. Ustedes saben que más o menos entre estos dos relatos, en el que acabamos de ver en Gálatas y el que vamos a leer ahora de 2 de Pedro capítulo 3, algunos autores dicen que hay algo así como 8 años entre una epístola y esta. Así que conmigo lean 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y tened entendido, dice Pedro, por revelación de Dios, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ven? Era muy nuevo lo que se estaba revelando. Por eso se revelaba. Era muy nuevo. Pedro hablaba con respecto a Pablo como su compañero de milicia. Él fue un gran hombre de las Escrituras. Fue un hombre normal, fue un hombre con errores y con aciertos, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de su Señor Jesucristo, a quien él, damas y caballeros,
conoció personalmente. Así que observando la enorme participación de Pedro en el libro de Hechos y contando con las 2 epístolas de su pluma, se nos hace ver que el apóstol se recuperó de las reprensiones que le hizo nuestro Señor, como se recuperó también de la amonestación hecha por Pablo en Antioquía. Habíamos visto que había como 8 años entre una y otra. Si había un momento para darle con todo a Pablo y vengarse, era en alguna de sus epístolas. ¿Por qué no se calla ese Pablo? No, dice que ese hombre dice cosas que algunos indoctos tuercen, pero que son verdades que ellos no logran entender. Primera de Pedro, ahora no más, el libro anterior, perdón que dije librito, no hay nada de librito en ninguno de los libros de la Biblia. Pedro, damas y caballeros, no era un debilucho como para ser llevado por todo viento de doctrina. Él había probado ser entrenable, lo podemos ver nosotros en las Escrituras, pero era un hombre muy firme en sus convicciones y demostró ser respetuoso por la verdad. Fíjense, un hombre de carácter siendo respetuoso por la verdad, qué combinación tan maravillosa. Eso es un cóctel, damas y caballeros, al que nosotros debiéramos aspirar. Tener amor por la verdad, más amor por la verdad que por tus opiniones, porque tus opiniones pueden cambiar, la verdad es la misma de manera eterna, porque la verdad, no hablo de tu verdad, de mi verdad, de la verdad de este o de aquel papanata, hablo de la verdad de la palabra de Dios, nunca comenzó y nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque la verdad tiene la misma característica de quien es de en grado más absoluto verdad, nuestro Padre Celestial. Esa verdad no cambia, mi opinión, mi conocimiento. En la palabra de Dios cambia y merece ser corregido cada tanto. Cada tanto hay que dar un toquecito aquí y otro toquecito allí. ¿Cuál es el problema? La verdad es más importante que lo que yo opino acerca de la verdad. La verdad es más importante que lo que yo sé, hasta donde yo sé de la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos. Por eso estoy haciendo este alto, para explicar que este gran hombre era bien fuerte, firme de carácter, pero demostró amar la verdad. Eso es una gran cosa a la cual nosotros aspirar, amar la verdad, más que a nosotros mismos, más que en mi opinión, más que a mi conocimiento. Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 1 dice que él, mirá lo que va a decir, presten atención, recuerden quién es el que estaba escribiendo por revelación de Dios. Era Pedro que había estado con el Señor Jesucristo. Ruego a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también, soy colega de los ancianos, dice él, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Vaya si lo fue el que estuvo más cerca de nuestro Señor en sus padecimientos, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, viejo, como hizo nuestro Señor. Así hay que apacentar a la grey de Dios. Así aprendió Pedro a pastorear y lo aprendió directamente, ¿saben de quién? Del príncipe de los pastores. ¡Qué maestro tuvo este querido Pedro! Entonces podemos imitarlo a Pedro, podemos prestar atención a las palabras que dijo por revelación de Dios y que escribió él mismo con su propia mano. ¡Qué bárbaro! Él nos enseña lo que él mismo aprendió de manera práctica de su pastor y amigo, nuestro Señor Jesucristo. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y para ser ejemplo de la grey, vos tenés que andar según la palabra. Cada tanto te equivocás, sí, pero no es que guías tu vida a que te dé lo mismo hacer bien que hacer mal. Esa es una gran diferencia. Todos nos equivocamos. En algún momento, cada tanto vamos al barro, cada tanto nos vamos a la banquina, cada tanto se nos pincha un neumático
traumático. Cada tanto en la vida es así, pero viejo, ¿qué haces cuando eso pasa? Regresás lo antes que puedas a la carretera, a la supercarretera del amor de Dios. Ahí regresás. Cada vez que te das cuenta, regresás. ¿Por qué? Porque no saliste, que te da lo mismo equivocarte. No, total, me perdonan todo. De verdad, puede ser que sí, puede ser que no me voy a meter en eso. Pero lo que sí es cierto, que no da lo mismo salir y que no te preocupe pecar o no pecar, que salir y que pecar realmente te preocupe, porque vos querés honrar a Dios con tu vida. De estos hombres nosotros aprendemos esas cosas. Además, vivieron delante nuestro, entre comillas, delante nuestro. Tengo que decir así, porque esta palabra es tan verdad que leerla y ver lo que pasó es lo mismo, o mejor todavía, que haberlo visto con mis propios ojos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es como decir, cuando aparezca el que me enseñó a mí a pastorearlos a ustedes y que yo le estoy diciendo cómo tienen que pastorear a los suyos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy pensé que a Dios aguantaba todo, pero sin embargo acá estoy leyendo que resiste a los soberbios. Obviamente no aguanta todo. Hay cosas que no aguanta, damas y caballeros. No le da lo mismo a Dios. No puede darle lo mismo, ponete a pensar, no puede darle lo mismo. Da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poder... ¿Qué versículos estos que vamos a leer ahora? ¿Qué versículos? Para cuando uno quiere saber cómo zafar, cómo ir al trono de la gracia de Dios y con qué actitud acercarse a nuestro Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando se te cante a vos, cuando vos quieras. No, cuando fuere el tiempo, lo dirá Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No, yo con mi creencia, no, yo tengo fe, yo le doy al diablo, él me tiene miedo a mí. Acá dice que te cuides, acá dice que veles, acá dice que estés cuidadoso, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, dice la palabra de Dios, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién no va a decir amén? Caramba, qué palabra tan maravillosa esta. Nosotros necesitamos desesperadamente aprender de ejemplos como el de Pedro y también directamente de nuestro Señor, ya sea por revelación directa o por lo que aprendemos de Él en las Escrituras. No hace falta que pasen, yo les voy a recordar lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vayan luego. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces la pregunta es, ¿dónde anduvo nuestro Señor? En los evangelios. ¿Querés saber cómo se desempeñó nuestro querido Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo ayudó a las personas? Todo esto, bueno, pues anda a los evangelios y aprenderás directamente de nuestro Señor. Damas y caballeros, uno debe decidirse hasta dónde va a ir con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar con el Señor Jesucristo? Al igual que nuestro Dios, Él jamás nos dejará. En cambio, nos fortalecerá en cualquier situación en la que nos encontremos y nunca dejará que nos hundamos si es que extendemos nuestras manos a Él. Exhibamos el entusiasmo,
el vigor, el deseo por la verdad, por comunicar la verdad que tuvo Pedro en su vida, el mismo que nosotros podemos ver de él aún en los evangelios. Ahí siempre hablaba, él siempre tenía algo que decir, él participaba, él quería hacer. Vean, recuerden que habíamos mencionado esto, que yo les di la fórmula para nunca equivocarse. No hacer nada, no te muevas y nunca te vas a equivocar. Cada hijo de Dios tiene a Cristo en él, pues recibió de la gracia de Dios su Espíritu Santo. Pero no todo creyente vive la realidad de lo que significa el trabajo completo y finalizado de Cristo en uno, es decir, disponible al alcance de la mano. No todos viven así. Es inmensa la posibilidad que tenemos de ser y de hacer como fue e hizo nuestro querido Señor Jesucristo. Los ejemplos de la interrelación entre el Señor Jesucristo y los suyos en la palabra de Dios son muchos, tanto de cómo actuó en su cuerpo terrenal, al igual de cómo actúa hoy en su cuerpo celestial. Estar alejado del Señor Jesucristo o sentirse alejado del Señor Jesucristo es algo que no conviene, que hasta puede ser muy perjudicial. Nosotros necesitamos un conocimiento que tiene que ser más que simplemente intelectual. Necesitamos desarrollar un conocimiento práctico y nunca lo lograremos a menos que nos animemos a servir y a amar como Él lo hizo, como Pedro lo hizo, como Pablo lo hizo, como tantos otros grandes ejemplos que lo imitaron a nuestro Señor en su andar. Vean, no hay otra manera de producir el fruto que proviene de una confianza absoluta en nuestro Señor, si no es saliendo a la cancha, saliendo a la arena de la vida y servir a las personas. Es estudio más acción, ambas cosas. Hay que dejar la comodidad y salir a la cancha de la necesidad humana. Hechos capítulo 9. Al ir a Hechos 9 probablemente ya estén imaginando que por un rato nosotros ahora dejaremos a Pedro y comenzamos a ver un poquitito la interrelación entre nuestro querido Señor Jesucristo y nuestro querido Pablo. No hay registro que nosotros podamos utilizar en donde podamos documentar de que él, Pablo, que lo conoció concretamente, físicamente, delante de sus ojos, digamos, a nuestro Señor Jesucristo. No hay. Pero vamos a ver aquí cómo estamos, que sí podemos documentar cómo apareció por primera vez en la vida de Pablo nuestro valiente Señor Jesucristo. Ya era espíritu vivificante, nuestro querido Señor ya estaba glorificado. Entonces en Hechos 9, en el versículo 1, dice que Saulo respirando aún amenazas. Mirá, fíjate, prestate atención, mirá, escuchá. ¿Me escuchás respirar? Bueno, Saulo respiraba amenazas, ¿entendés? Bueno. Y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, vean, antes de continuar con este
hermoso relato de Hechos, nos vamos a detener un rato en esto que el Señor le dijo a Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Para un cachito. El Señor Jesucristo estaba glorificado. ¿Cómo podés perseguir? Es el único ser humano que está glorificado, ¿verdad? Bien. ¿Cómo podés perseguirlo al Señor Jesucristo que está glorificado? Caramba, me hace pensar, ¿no es cierto? Cualquier persona que estuviera glorificada, y hay solo uno, nuestro querido Señor, por ahora, porque luego le seguiremos nosotros. Entonces, yo creo que al ser glorificado, nuestro Señor está en la categoría de imperseguible. ¿Cómo podía decir que lo estaba persiguiendo? Bueno, muy simple, es muy simple. Quien nos haga algo a nosotros, nos lo hace a todos nosotros, porque somos un solo cuerpo. Él es la cabeza de ese cuerpo, somos un cuerpo. Entonces, quien nos haga algo a nosotros, nos lo hace a todos nosotros, lo cual lo incluye a nuestro querido Señor. Así de simple es. Él estaba perseguido, no es que se sentía perseguido, lógico, si perseguían a los suyos, lo perseguían a él, porque somos un solo cuerpo, somos de Cristo, somos uno con él, y quien sea que le haga un daño a uno de nosotros, de alguna manera, en alguna proporción, nos lo hace al resto de nosotros. Hay un nuevo nosotros introducido en escena por nuestro Señor. Por eso hay un nuevo nosotros, somos un solo cuerpo. Vamos de regreso al relato de Hechos 9 que estamos viendo. Nosotros vamos a ver que hay varias cosas más que podemos aprender de aquel momento muy singular en la historia de la humanidad. Y por supuesto en la historia de la iglesia del primer siglo, ni hablar. Primero que nada, Saulo estaba comprometido con su causa y tenía el apoyo del sumo sacerdote de esos tiempos. Es importante recordar que la iglesia del cuerpo de Cristo estaba recién estrenada y desde los apóstoles hasta el último de los creyentes tenía mucho para aprender. La voz, entre comillas, la voz le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? A lo que responde Saulo, que yo hice hincapié, ¿quién eres, Señor? Él reconoció que quien sea que se le estaba presentando de esa manera, debía ser llamado Señor, porque, vean, damas y caballeros, debe haber sido algo brutal lo que vio, lo que pasó, lo que sintió Pablo, porque había que darle un estate quieto, un parate, no sé cómo lo llamarás en tu país, algo cuando vos haces que a este le tengo que dar un parate. Un flor de parate le dio el Señor Jesucristo a Pablo, porque había que darle con todo. ¿Y qué es lo que pasó con Pablo? Se dio cuenta que la voz era bastante grosso, era bastante importante para haber producido semejante cosa. Era un hombre que tenía este fervor por ir a buscar gente y traerla a Jerusalén para maltratarla. Es impresionante este detalle pensando en la hermosa interacción que comenzó aquí a tener nuestro Señor en su cuerpo ya resucitado con este hombre comprometido que, vean, cambió de causa, pero no disminuyó su fervor. Hechos 9, versículo 6, dice, él temblando, fíjate, yo por eso hice el detalle de la amenaza, que el tipo respiraba amenazas, para que nos demos cuenta de que tampoco era ningún debilucho Pablo. Era un hombre muy firme en lo que él creía que era correcto. Entonces había que dar un flor de parate, como dije. Entonces acá en el 6 dice que temblando y temeroso, uno no lo haría a alguien que respiraba amenazas, que estuviera temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Muchas veces
La revelación viene en cuotas, o en fragmentos, o en segmentos. El Señor le dio la primera cuota: levántate y anda a Damasco. Si él obedecía, iba a recibir la segunda cuota y la tercera, y así sucesivamente. El primer paso siempre lo da Dios, y en este caso lo da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la persona dé el segundo paso, vendrá la seguidilla de instrucciones. Así pasó con Saulo. Este hombre había recibido un verdadero shock y había quedado de tal manera que no podría olvidar con facilidad que algo importante había ocurrido en su vida camino a Damasco. Esta intervención del Señor Jesucristo en la vida de Saulo fue contundente y concreta. Fue un bombazo. Le tiró con una granada, que en realidad el Señor Jesucristo obviamente le tiró con una caja llena de granadas. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta parte tan importante de esa intervención de nuestro Señor obligaba a que le avisara a alguien que vaya a encargarse de este hombre que estaba encandilado por el resplandor, porque el Señor, a quien él perseguía, le había puesto freno. Así fue que el Señor Jesucristo también fue a buscar al buen Ananías para darle instrucciones precisas acerca de cómo seguir con esto. Versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Contento que el Señor se estaba comunicando con él. Pero espérate un ratito, Ananías, que te digan lo que te van a decir que tenés que hacer. Vamos a ver qué pasa con vos. Salió corriendo a buscar la caja con pañales, Ananías. Eso es lisa y llanamente maravilloso, ver cómo interactúa nuestro Señor con nuestros hermanos en Cristo. Nos permite entonces darnos cuenta del cuidado que toma por nosotros y por los asuntos de la iglesia de su Padre. Esto es lo que nosotros estamos viendo en estos registros. Observe esta obediencia de Ananías que nos beneficia aún al día de hoy. Lógicamente, Ananías no podía saber que nosotros leyendo de esto lo íbamos a amar, porque ¿quién no lo ama a Ananías? ¿Y quién no se identifica con Ananías? Que te manden a buscar a Saulo, ¿eh? ¿Qué tal, Y el Señor le dijo: levántate, en el 11, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ya había cambiado. Él estaba orando. Antes pedía autorización al sacerdote, ahora estaba orando. Flor de cambio este hombre. Bueno, ahora de nuevo, ponete en la cabeza de Ananías un ratito. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y Ananías debe haber dicho: pero ¿estás seguro que hay varios Ananías acá en Damasco? ¿Estás seguro que fui yo? Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Se había corrido la voz. Siempre hay que recordar que en su palabra Dios ha dejado registrado solamente lo que desea que sepamos, pero no necesariamente cada cosa que efectivamente haya ocurrido ni que se haya hablado. Esta conversación debe haber sido maravillosa. Imagínate todo lo otro que habrán charlado. Lo importante aquí es que seamos conscientes de que el Señor Jesucristo interactúa con los suyos. No interactuó, interactúa. Hoy lo sigue haciendo. Aquí con Saulo y con Ananías. De la manera más amorosa posible,
le explicó el Señor a Ananías cuán necesario era que se jugara, que saliera y que fuera a verlo. Yo creo que difícilmente Ananías tendría una idea de lo que su intervención hacía. Imagínate, no sé, por un momento que Ananías no hubiese ido. Porque fue por su propia voluntad, probablemente el Señor tuvo que convencerlo un poquito más, que aquí no lo vemos. No lo sé, estoy especulando. Pero veo, era un hombre normal como nosotros, probablemente necesitaba un poquitito más de explicación. Lo que nos dice el 15 es que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué lindo que es este registro! En el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Ahora, ¿qué hubiese pasado en nuestra cabeza? ¿Qué hubiésemos hecho con nuestras manos si hubiese estado este hombre que todavía estaba obnubilado, estaba encandilado y no podía ver nada? Probablemente no le hubiésemos puesto las manos en la cabeza o en los hombros, no sé, no le hubiésemos impuesto las manos, sino que las hubiésemos usado para darle al cuello. Él estaba enfrentando a Saulo. Este hombre, Ananías, hizo lo que tuvo que hacer por revelación de nuestro Señor Jesucristo y se produjo este cambio en este gran varón que nos ha hecho tanto bien creyéndole a Dios y creyéndole al Señor Jesucristo para traer inmensa revelación de la nueva verdad a todos nosotros. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, che, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué lindo registro, qué hermoso que es leer estas cosas. Obviamente, Pablo había cambiado su fervor y hervor en perseguir al Señor, persiguiendo a su iglesia, por el fervor y hervor en proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Este hombre fue convocado por el Señor Jesucristo, e igual que muchos de nosotros, a lo largo de su vida, no dejó de relacionarse e interactuar con Él. Segunda de Corintios capítulo 12 vamos a ver uno de los ejemplos de la interacción de nuestro Señor Jesucristo con Pablo. Segunda de Corintios 12, en el versículo 7 dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de Pablo, igual que la nuestra, es que en situaciones de debilidad, es decir, que vos no podés solucionar, entonces recurrís a tu Señor, recurrís a Dios
pidiéndole liberación, pidiéndole ayuda, lo que sea que necesites, entonces, cuando vos sos débil, es cuando en verdad sos fuerte, porque en tu debilidad recurrís a quien te puede ayudar, a tu Señor o a tu Padre Celestial. Eso es. En otras palabras, el Señor Jesucristo le dice: bueno, mira, vos ocupate de proclamar el reino de Dios y mi nombre, y yo me encargo de tu aguijón en la carne. Así que cada cual haga su trabajo y vamos a andar bien. Por eso le dice el Señor: bástate mi gracia. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Como les dije, esto es un pantallazo, uno hace lo que puede para mostrar así segmentos de esta preciosa e inagotable palabra de Dios, para entender unas verdades y maravillarse con esta impresionante palabra de Dios que tenemos delante nuestro, y mostrar la interacción de nuestro Señor Jesucristo con los nuestros. Porque si nosotros decimos del Señor Jesucristo y los suyos, es verdad, son los suyos, pero son los nuestros también, porque les dije, hay un nuevo nosotros. Todos nosotros somos de nuestro Señor. Él pagó con su vida por todos nosotros, así que somos de Él. Entonces, decir los suyos es lo mismo que decir los nuestros. Somos nosotros. Primera de Pedro capítulo 1. Por muchos siglos, antes del día de Pentecostés, los creyentes del Antiguo Testamento entendían de la palabra de Dios escrita en aquellos años, imagínense, antes de toda la revelación que nosotros tenemos disponible hoy día, entendían de que había un espacio, un hueco, entre los sufrimientos del Mesías que iba a venir, que ahora sabemos que se trataba de Jesús, ellos sabían que era el Mesías que iba a venir. Bueno, había un hueco entre los sufrimientos del Mesías y la gloria del Mesías. Había un hueco que no podían llenar. Todos buscaron por todos lados, pero nadie pudo llenar. Damas y caballeros, ese hueco somos nosotros. Es la administración de la gracia donde nosotros vivimos. Es la razón por la cual murió el Señor Jesucristo, entre otras razones por la cual murió el Señor Jesucristo. Ese hueco lo llenamos nosotros. Pues bien, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quiere decir que es tan grandiosa que hasta los ángeles quieren saber qué pasa. Gálatas capítulo 1, con esto en mente, ese espacio hueco fue llenado por nosotros, somos nosotros la iglesia del cuerpo de Cristo, es esta administración, la del secreto, del ex secreto, llamamos porque ya no es más secreto, era un secreto para ellos, ya no es más un secreto, es el secreto divino, el que Dios mantuvo por tantos años hasta que vino nuestro Señor, y luego le fue revelado a Pablo. ¿Qué era ese secreto? Que ya no era más secreto. En Gálatas 1 les quiero mostrar cómo le vino esa revelación que para nosotros ahora la leemos en Efesios, la leemos en Gálatas, como dije, en todas las epístolas a la iglesia y la entendemos, esa revelación, ¿cómo le vino a Pablo? Bueno, pues bien, Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, contexto es el evangelio del reino de Dios, diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Así de mucho se encarga nuestro Señor de los suyos.
No dejó de trabajar con Pedro nuestro Señor desde que lo conoció en la playa y no dejó de trabajar con Pablo desde que se le presentó en Damasco. Lo mismo hace con nosotros. La interacción impresionante que tiene nuestro Señor con los suyos es activa al día de hoy. No podés hacer nada despegado de la vid. Si querés ser un racimo de uvas que tenga buen fruto, tenés que estar adherido a la vid. Nuestro Señor, eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Él se encarga de la dirección, se encarga de la nutrición y del gobierno de la iglesia bajo la dirección de su Padre. Apocalipsis capítulo 1. Miren dónde vamos, Ahora quiero que veamos un poquitito. Recuerden que siempre es un poquitito. Nunca uno se satisface con todo lo que encuentra de la palabra de Dios. Y hay tanto para hacer que a veces el desafío más grande es qué no decir. Porque hay tanto para decir. Ahora vamos a ver la interacción de nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo con un gran hombre de Dios, con Juan. Cualquiera que haya leído y estudiado distintos pasajes de la Biblia pudo darse cuenta de la manera tan amorosa en la que Dios arma equipos de trabajo. Lo hemos visto varias veces nosotros en la clase de los ángeles de Dios, un equipo de la clase de Dios. Hemos visto cómo Dios arma equipos constantemente. Él está armando equipos constantemente. Es como que Él no deja a nadie fuera de la bendición de participar en los bienes que Él tiene para la humanidad. Es impresionante el deseo de Dios de bendecir. Es impresionante, qué Dios tan magnífico, tan inmenso que nosotros tenemos. Quiero que veamos ahora un equipo que armó nuestro querido Dios. Cuando uno ve una película, que a propósito la película te entretiene, qué sé yo, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y es todo lo que te da, ese entretenimiento. Nosotros cuando leemos esta película, la palabra de Dios, no es entretenimiento para 1 hora, 1 hora y media. Capaz que es 1 hora, 1 hora y media de lectura, pero lo que leíste tiene que ver con la vida por siempre, ¿entendés? Cada vez que tenés que ver con algo que tenga que ver con nuestro querido Dios, que esté en su palabra, tiene que ver con la vida por siempre. Así que es maravilloso meterse en estas cosas. Pues bien, cuando ves las películas, al final que terminó la película, dan todos los créditos. Y no sé si ustedes prestaron atención, la letra es tan chiquita que si vos sabés quién fue el que hizo esto, que hizo aquello, es tan chiquito que nunca te enterás. Y si está en letras más grandes, fíjense, va más rápido. Entonces nunca sabés dónde fue filmada, ni quién la hizo. Bueno, es muy difícil verlo. Dios da los créditos al comienzo. Él muestra a todos los que intervinieron para que vos cuando leas esta epístola estés bendecido, agradecido a Dios, agradecido al Señor Jesucristo, agradecido al ángel que tuvo que ver con esta epístola que vamos a leer y agradecido a Juan. Miren Apocalipsis 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Listo, ahí están los créditos. Apocalipsis 1:1. No terminó Apocalipsis, está empezando. Mirá dónde da los créditos. Ahí sabés cómo te vino a vos esta preciosa palabra de Dios. Y leo el tercero que es divino. Bienaventurado el que lee, yo soy bienaventurado, nosotros somos bienaventurados. Y los que oyen las palabras de esta profecía, estas pocas que vamos a ver, ya somos bienaventurados. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así comienza el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es la revelación que nos vino a través de Él, de nuestro Señor, y es también acerca de Él y de los hechos del final de los siglos. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo
no es un personaje de una novela de ficción escrita sobre un papel. Tampoco es un mito vagamente real del pasado, sino que fue un ser humano magnífico que vivió y sirvió a Dios su Padre. Él era el Mesías de Israel, tan esperado, tan declarado en las Escrituras. La obediencia amorosa de Jesús fue hasta el extremo de morir por toda la humanidad. Ciertamente hizo hechos admirables mediante los cuales nuestro Dios nos proveyó salvación gratuita. Pero además, damas y caballeros, nuestro Señor es hoy una realidad viviente que fluye en la savia misma de la vida de su iglesia. Es una brillante, es una presente e interviniente realidad y así debe ser en nuestras vidas. Gloria a Dios por nuestro querido Señor Jesucristo, por habernos provisto semejante Salvador, semejante Redentor. ¡Qué varón maravilloso nuestro Señor, nuestro valiente Señor Jesucristo! Un hombre como nosotros, que se jugó por gente como nosotros, para darnos una salvación que antes Dios no pudo proveer a los suyos. Tan grande, tan inmensa, tan inacabable. ¡Qué Dios que tenemos! ¡Qué Señor que tenemos! Damas y caballeros, Él es digno de ser imitado. Y hoy se relaciona, interactúa con todos nosotros para llevar los propósitos de bien de su Padre a toda la humanidad. Gracias, querido Dios, por esta singular verdad, por esta profunda e inmensa verdad y por habernos provisto semejante Salvador. Te agradecemos por eso, por el gran privilegio que es reunirnos cada tanto para poder compartirnos la palabra que anida en nuestros corazones, con fervor, con vigor, con energía, con entusiasmo, con ese fuego que realmente quema bien nuestras entrañas, porque te amamos, querido Dios, y cuanto más nos enteramos de vos, cuanto más nos enterás de nuestro querido y valiente Señor Jesucristo, más los amamos, más queremos servirlo. Te agradecemos por todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.